27 de junio de hace 50 años amaneció frío y con un anuncio meteorológico de tiempo inestable y desmejorando que parecía presagiar lo que se avecinaba. Las radios, en cadena nacional, pasaban música folclórica y marchas militares como si fueran la pista de cabecera de los tiempos que iniciaban, hasta que una voz grave avisa el decreto 464 del Poder Ejecutivo, los visto, los considerando y el declárese disueltas las cámaras de senadores y la Cámara de Representantes. Medio siglo después, la fecha redonda y simbólica invita a la reflexión, a la conversación. Y aquí estamos con 4 uruguayos que, cada uno desde su disciplina, han aportado a esta conversación. Bienvenidos todos. Aquí estamos en el conversatorio a 50 años del golpe de Estado y qué impacto o qué resabios hay en la sociedad actual. Voy a presentar a este selecto panel. Bienvenido Alfonso Leza, cientista político, también periodista. No voy a mencionar todos sus títulos. Gracias por acompañarnos. Bienvenida Virginia Martínez, realizadora audiovisual, también investigadora. Bienvenido Leonardo Abercon, periodista, mi ex docente, podemos decir. Bienvenido Gerardo Caetano, historiador, también cientista político. Gracias por acompañarnos y quizás empezar contigo, Gerardo, con este gran titular y un poco difícil de este conversatorio. 50 años después de ese 27 de junio de 1973. ¿Qué consecuencias todavía arrastra la sociedad uruguaya de aquel periodo que ocurrió? Bueno, a 50 años de aquella fecha verdaderamente nefasta de nuestra historia, debemos recordar siempre, y mucho más en este lugar, que es un sitio de la memoria, en este lugar que fue un centro clandestino de detención, en este lugar en donde se perpetraron situaciones inenarrables de violación a los derechos humanos. Lo primero es que nos siguen pendientes ciertos reclamos absolutamente inherentes a una convivencia democrática, como es la justicia, la verdad, la memoria, la reparación. Se considera de que en la dictadura que formalmente se iniciaría el 27 de junio, hubo 197 detenidos desaparecidos, más de 125 asesinatos políticos, 9.000 prisiones dispuestas por la justicia militar sin garantías, lo cual implicó el número más importante de presos políticos por población en toda América Latina. Se considera de que hubo más de 300.000 exiliados por razones políticas en esos años. Esto para mí nos deja una cuenta, nos deja un desafío que yo creo que es el desafío de toda sociedad democrática. Nosotros tenemos, por suerte, y hay que celebrarlo, diferencias de opinión sobre todos los temas, y está bien que así sea, no hay que tolerarlo, hay que celebrarlo. Pero debemos una y otra vez, y esto no se hace de una vez y para siempre, ratificar una plataforma común, una primera definición que nos tiene que resultar común, que es que nuestros conflictos y nuestras diferencias se resuelven en una plataforma común, repito, que debe ser democrática y no violenta. No hay ninguna razón, ni política, ni ideológica, ni religiosa, ni de guerra, que pueda justificar el quebrantamiento de las reglas constitucionales. Tú hablabas del concepto de verdad y justicia. Abercon, en un reciente podcast, La Herida, mencionaba que Uruguay lo que hizo fue negociar una salida en paz a costa de sacrificar la verdad y la justicia. ¿Qué consecuencias está trayendo hoy en día esa dejar la verdad y justicia de lado? ¿Y qué consecuencias trajo, tal vez positivas, tal vez negativas, el haber negociado una salida en paz? Bueno, las consecuencias negativas
están dichas en eso, digamos, ¿no? Es decir, en cuanto a la justicia se postergó y en muchos casos no se hizo, digamos, ¿no? Y en cuanto a la verdad, también, quizás en un poco menor medida, pero también quedaron muchas cosas pendientes de saber. Y hasta hoy hay cosas que no sabemos. La que más rompe los ojos es el destino de los desaparecidos, pero hay muchas otras. Eso me parece claro. Del otro lado, ¿qué se logró? Y se logró, bueno, como decía Gerardo, vivimos en democracia, digamos, no es nada menor, digamos. Los países todos buscaron salidas distintas y creo que ninguna perfecta, porque es muy difícil salir de una dictadura. Estaba siempre un caso, es el caso sudafricano, en el cual, bueno, digamos todo y no juzguemos a nadie, y fue explícito así, digamos, ¿no? Pudo haber sido, no fue esa la nuestra. La película argentina que vimos todos, o prácticamente todos, que no me acuerdo cómo se llamaba, 1985, por lo menos a mí me emocionó mucho, me gustó mucho, más allá de algunas críticas. Nos echó en la cara el ejemplo argentino, que fue distinto, ¿no? Con dos presidentes muy parecidos como Sanguinetti y Alfonsín, parecidos en muchas cosas, eligieron caminos distintos. Lo que le dejó a Argentina fue ese ejemplo de ver a la Junta condenada por sus crímenes. Del otro lado también tuvieron sublevaciones militares, tuvieron inestabilidad institucional, tuvieron muertos en esas instancias. No sé, ¿alguien más puede aportar el tema? Quería agregar a lo que plantea Leonardo, es que la resignación de la justicia bajo la forma tan particular que fue la caducidad, que no es lo mismo que una amnistía, trajo de la mano una necesidad que se institucionalizó, que fue la del olvido. Y durante más de una década en este país, el pasado se puso en cuarentena, se bloqueó, se desprestigió a las personas que querían mirar hacia atrás, con una serie de metáforas, desde volverse estatuas de sal, ojos en la nuca, o sea, algo que estaba reñido con la convivencia que el país quería tener, o sea, era como una crítica grave. Se asoció la necesidad de pensar en el pasado y de reclamar con intenciones ignobles como el rencor y la venganza. Es decir que, claro, las sociedades que eligen no juzgar tienen que olvidar, porque nadie va a estar recordando lo que va a quedar en la impunidad. Y ese olvido no fue solamente, y esa impunidad no fue solamente en el terreno de la justicia ordinaria, fue también que, por un lado, todas las personas responsables y siguieron su carrera. Pensemos, ahora hablábamos con Leonardo lo de San Javier y Roslik. En definitiva, cuando el que preside un tribunal de honor, ¿no?, que es un general, había estado en los interrogatorios, o sea, el hombre siguieron todos haciendo su carrera, se retiraron como coroneles, como generales, pero también ese olvido y ese desprestigio tuvo otros círculos, ¿no?, a las luchas populares, o sea, me parece que esa salida ha tenido consecuencias de larguísimo plazo y que hacen, que no, en nuestro caso no es único, a veces pensamos que Uruguay nos miramos mucho el ombligo y en realidad pasa en otros países, pero que ese pasado, como se dice, no cesa y está todo el tiempo. No es único, porque hay algunos historiadores que hablan que el golpe de Estado en Uruguay fue muy al estilo uruguayo, en el sentido de que, a diferencia de otros lugares en los que hubo juntas militares, por ejemplo, aquí es el presidente electo, ¿no?, que decide disolver las cámaras. Estamos hablando, quizás te pregunto a ti, Lesa, que has estudiado bastante esto, que también la salida, el después y cómo hoy lo vivimos es muy al estilo uruguayo, o, como dice Virginia, quizás no somos tan excepcionales. La salida y el hoy, cómo estamos atravesando, ¿no? Yo quiero ser muy franco y hablar de todo, ¿no? Lo que plantea Virginia es correcto, lo que plantea Gerardo y Leonardo también. Hubo circunstancias particulares de cada país.
el silencio del que habla Virginia está precedido de 2 consultas populares en las cuales la gente, con mucha distancia de tiempo, decidió mantener la ley de caducidad. Ese es un evento que no se puede descuidar. Yo recuerdo a las 2 presidentas de la comisión al otro día en televisión decir se acabó el tema. Y a Mujica y a Astori hablando en Código País, diciendo los 2, si este segundo intento fracasa, se acabó el tema. Y bueno, hubo gente que siguió luchando, porque yo sobre todo tengo un enorme respeto por los familiares. O sea, los familiares, los seres queridos que no saben qué pasó con su familia, con sus hijos, sus hermanos, sus padres. Me parece que tienen todo el derecho. Lo que no me parece que se saque, digamos, dividendos políticos de ninguna parte de nadie. Me parece muy justo el reclamo, pero para entenderlo. Cuando hablamos de la salida, hablamos de Argentina, nadie nombra a Brasil. Brasil tuvo 2 gobiernos de Lula, tuvo el gobierno de Dilma. No hay un militar preso, no hay un militar juzgado y no hay un reclamo. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales reclaman a Uruguay y algunos investigadores reclaman a Uruguay y no hablan de Brasil, que fue el primero en tener las dictaduras en la región y fue durísima la dictadura. Esa es la pregunta que me hago, donde las Fuerzas Armadas siguen siendo un poder muy importante. ¿Tiene la respuesta para esa pregunta? Bueno, yo creo que optaron por un modelo parecido al de Uruguay de manera implícita. Hay que... sería muy largo, pero el modelo de transición de Brasil fue peculiar, bastante distinto al de Uruguay, fue en capítulos, o sea, fueron abriendo estados, fue muy, muy progresivo, y se decidió no tocar a los militares. Lula, todos, ¿verdad? No quieren hablar de Bolivia, que tuvo la enorme cantidad de golpes que tuvo, o Argentina. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y el Uruguay? Yo tuve la fortuna por mi profesión de cubrir muchas cosas. Y de otra fui a cubrir la guerra de las Malvinas. Es decir, quise ir. Me dijeron, ya, acepté un bolso y andate a las Malvinas. ¿Cómo hago? Me subo a un avión, subiste en un avión militar. Quise ir, ya no pude, quedé trancado en Buenos Aires, pero entrevisté entre otros a Alfonsín, que todavía no era presidente. Alfonsín, fuera de micrófono, me dijo cosas muy duras de la invasión a las Malvinas. De hecho, cuando asume el gobernador de las Malvinas argentino, fueron todos los partidos, incluyendo los de izquierda, el peronismo, el Partido Comunista. El único que no fue Ricardo Raúl Alfonsín. Pero cuando Raúl Alfonsín habló públicamente, le pusieron una bomba en el estudio. Entonces, ¿cuál fue la enorme diferencia de la salida? Me parece a mí, que condiciona y no justifica, pero explica algunas cosas. Argentina estaba frente a unas Fuerzas Armadas absolutamente destruidas. Habían perdido la guerra, o sea, perdieron en el único escenario que no podían perder, que era el terreno militar. O sea, la dictadura argentina estaba política y militarmente derrotada. La dictadura uruguaya estaba políticamente derrotada, sobre todo después de aquel año 83 tremendo de movilizaciones, del acto del obelisco, de todas esas cosas. Del PIT, de ACEP, de la Semana del Estudiante. Es decir, esos son solo elementos para tratar de comprender. Acá las Fuerzas Armadas militarmente estaban intactas. Yo hablé mucho de esto, con el general Liber Sereni, del cual fui muy amigo, y de su familia. ¿Qué se logró? Entre otras cosas. Bueno, el Frente logró volver a la cancha. ¿Por qué participa el Frente? Porque Sereni decide participar de esa movida del pacto naval después de la falla del pacto de Partido Exterior y todo lo demás. Porque el Frente necesitaba legitimarse y participar de vuelta en la política. Y yo recuerdo una entrevista que le hice a Benedetti, en la que Benedetti me dijo que se fue a acostar el día del plebiscito del 80, con algunas informaciones que llegaban de medios internacionales y no les creyó, el que yo que era imposible.
Y entonces después en la entrevista me dijo, desde el exterior en realidad no teníamos idea de lo que estaba pasando. Y ahí hay un problema que nace una diferencia, y es que realmente en el exterior a veces había una mirada distinta en el que creía que la dictadura estaba mucho más debilitada de lo que estaba. Y a mí déjame redondearlo, porque a mí me tocó vivirlo. Yo fui varias veces a cubrir a Wilson a Buenos Aires, vine con él en el barco. Y él es quizá la personalización de la mirada que creía que la dictadura estaba mucho más débil. Entonces ahí por eso hubo dos estrategias, entre otras cosas. Y bueno, después viene la ley de caducidad, que es otro tema, donde además los militares cometen el error histórico de la perspectiva de ellos, de que no aceptaron una amnistía. Se trató de que fuera una amnistía recíproca. Ese fue un proyecto, una idea concreta. Los militares decían que no tenían nada por lo cual ser perdonados, una cosa increíble. Pero bueno, la salida movió estratégicamente cada uno de los partidos lo que les parecía, y los que estaban acá, sobre todo el Frente Patriótico Colorado, creyeron, liderado por Sereñi, que la salida era un pacto, un acuerdo. Caetano. Sí, esto con ánimo de réplica, mi querido amigo. Me olvidé de decir que, Gerardo, nos conocemos solo desde 1976. Fue mi tutor de tesis, presentó algunos de mis libros y generalmente me dejaba en el banco de suplentes cuando dirigía un equipo de fútbol. Entonces estábamos juntos. Cumpliendo una regla fundamental, que es guardarme todo lo que conozco de Alfonso, que... pero Gerardo tiene un paréntesis. Desde una amistad entrañable. Quiero decir una cosa, porque quizás muchos lo saben y quizás no. Gerardo tiene un mérito enorme, porque es un esfuerzo que vi personalmente. Es una extraña mistura de un destacado intelectual que estudiaba mientras jugaba al fútbol, porque fue goleador en todas las divisionales inferiores. Llegó a la primera Defensor y jugó en la selección uruguaya mientras estudiaba historia, y después fue quien fue. Y si no siguió adelante el fútbol fue por una Si les parece, volvemos a la cancha del conversatorio. Sí, pero quería decir eso porque no es común. Bien, adelante, Gerardo. Volvamos al tema. Lo voy a plantear desde la historia y desde el derecho. Hay un derecho internacional de los derechos humanos que es cada vez más relevante y que, por supuesto, no va contra las soberanías nacionales. Es una falsa dicotomía. Ese derecho internacional desde hace mucho tiempo, frente, al proceso terrible del siglo de las catástrofes, que es el siglo XX, esperemos que el siglo XXI no lo supere, siempre ha planteado que las cuestiones de derechos humanos no deben ser objeto de arbitraje plebiscitario. En términos históricos, esto, por otra parte, viene a poner de manifiesto algo que estamos confirmando hoy. El olvido impuesto, el cercenamiento de la justicia, no prevalece. No prevalece. Tardará más, tardará menos, pero no prevalece. Que le pregunten a los armenios, que fueron objeto de genocidio, el primer genocidio del siglo XX, que le pregunten a los judíos y que le reclamen a los judíos que algo que ocurrió hace 80 años, que terminó de ocurrir hace 80 años, debe pasar al olvido. Que le pregunten a los españoles, que, muchas veces se ha comparado la salida española con la salida uruguaya. Había un historiador, Santos Juliar, que había afirmado que la idea central de la salida española era echar al olvido. Y en el caso de la salida española, tenía sus connotaciones importantes. No se pudo echar al olvido, porque lo que habían de alguna manera aceptado los hijos de las víctimas y muchas víctimas, los nietos y los bisnietos no lo aceptaron. No lo aceptaron. Incluso con cosas conmovedoras como buscar las fosas comunes y recuperar la verdad, y en la medida de lo posible, aunque había pasado mucho tiempo, la justicia. Volvían a buscar en los territorios yermos, allí donde las viudas habían tirado pétalos de rosas,
y lo tiraban todos los años para justamente homenajear a sus víctimas. Hoy estamos preguntándonos sobre qué quedó pendiente, qué es lo que queda en el Uruguay. Que de 197 detenidos desaparecidos solamente tengamos registrados 6 restos. Que advirtamos con mucha convicción que hoy hay todavía uruguayos que conocen dónde están los desaparecidos, dónde están enterrados los desaparecidos, qué pasó. Y estemos buscando, por ejemplo, en el batallón 14 a tientas, porque no hay información, que haya documentación clave. Cuando hay pactos de omertá que encubren la verdad, la documentación es fundamental. Por eso tenemos que ver un problema que tuvo la transición uruguaya. Y es un problema que tenemos hoy. Los bienes, los valores de una sociedad no son intercambiables. No hay consigo la paz y sacrifico la justicia o la verdad. No lo son, no lo pueden ser. La Comisión de la Verdad en Sudáfrica no fue contamos todo y perdonamos a todos. No. Primero, no todos los crímenes eran objeto de pasaje por la comisión. No todos. Había algunos crímenes que por su carácter especialmente ominoso eran juzgados. Pero los que sí eran juzgados implicaban toda la verdad frente a las víctimas. Y obviamente que se aterrizan en un lugar muy particular en donde hay filosofías como el Ubuntu que son claves. Recordemos algunas cosas. Después de la ley de caducidad, que era una ley absolutamente inconstitucional, como luego se probó una y otra vez, el destino de los detenidos desaparecidos y el destino y el paradero de los niños secuestrados fue transferido a un fiscal militar, el fiscal Sambucetti, que en 2 meses dio por terminada la investigación y fue transferido al Consejo del Niño, al entonces Consejo del Niño, y se dio por cumplido el artículo 4. Después, la Comisión para la Paz, impulsada por el expresidente Valle, primer presidente uruguayo que recibió a los familiares. Hasta entonces los presidentes no habían recibido a las madres y familiares de las víctimas. Bueno, habilitó un camino, esa comisión debió llamarse la Comisión de la Verdad, la paz no estaba en entredicho. Habilitó un camino en donde, recordemos, familiares sacrificaba la pregunta del quién. ¿Para qué? Bueno, para obtener verdad. ¿Qué es lo que obtuvimos? Bueno, la no verdad, la verdad a medias. Lo cual, con el paso del tiempo, a mí me confirma de que aún el camino a la verdad no se logra sin justicia. Y por último, cuando el Frente Amplio intentó desplegar una nueva política, también equívocamente creyó que las nuevas investigaciones y los nuevos hallazgos daban por cumplido el artículo 4 y que debía darse un punto final. Para este tipo de cuestiones que hacen a la raíz de los derechos humanos, no hay punto final. No hay punto final. Y eso no solamente tiene que ver con las víctimas, que eso ya bastaría. Tiene que ver sobre todo con nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios, que es una expresión que a los uruguayos todos nos dice mucho. Tiene que ver con el futuro. Una sociedad sin justicia que admite este tipo de cosas compromete su futuro. Hablamos de futuro, vayamos un poquito al pasado. Si hay algo que ustedes saben que las consultas populares no puede callar es al periodista. Y Graham, exeditor del Washington Post, decía o popularizó la frase: el periodismo es el primer borrador de la historia. Leonardo Abercón, ¿cómo contó esta historia el periodismo? ¿Y qué sabemos hoy, tal vez que también por el propio periodismo, que no fue tan así? Bueno, ¿qué historia? La de la dictadura. Correcto. Y creo que hay que distinguir 2 momentos, A ver. o 3 momentos. Hay un momento desde el golpe,
y que dura muy poco, en el cual todavía hay medios que siguen saliendo, que todavía no hay un control total de los resortes del país y todavía no hay medios que siguen saliendo y publicando, está la famosa tapa de marcha, no dictadura, ese tipo de cosas. Rápidamente sí hay un control total y que llega al periodismo, como el control es total en todos los partidos son proscriptos, la universidad es intervenida, en fin, se controla el periodismo y empieza a haber clausuras de medios y empieza a haber clausuras de todo tipo, ¿no? Pero recuerdo que algunos casos, un diario de Paysandú o del interior que se rió de un aumento de la UTE clausurado. Es decir, el caso, lo hablamos ayer con Alfonso, más increíble, el diario de la Mañana, por citar unas declaraciones de Aparicio Méndez, el que era el dictador, fue clausurado. Es decir, eso parece absolutamente irrisorio, pero bueno, entonces cuando entra a regir ese sistema, obviamente la prensa no reflejó bien lo que pasaba en el país, pero no podía, digamos. No fue uniforme, hubo medios más oficialistas que otros. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, El Día, no era igual que El País. Por ejemplo, El Día publicaba todos los días en la página editorial la foto de Valle Ordóñez, una foto de una escalinata medio de pesado, con sobre todo. Y esa foto nomás era algo, era como diciendo, bueno, esto va a volver, esto no puede ser ocultado para siempre. No decía nada, pero era un símbolo. Yo en un libro que me trajo muchas polémicas, pero que la información que tenía estaba toda correcta, como quedó demostrado en la justicia, que fue el libro de Víctor Hugo Morales, ¿no? De su vida en Uruguay. Cuando la selección, hablando de esa selección que capaz que Catano pudo haberlo integrado, no sé si la selección se va a disputar la eliminatoria para el Mundial de que quedamos eliminados, de Argentina. Es decir, la recibe Aparicio Méndez para darle una bandera y saludarlos. Si uno compara la crónica del Día, el Día puso, no sé, un titular que era Rentistas le ganó a Cerro, ¿no? Y después un subtítulo, después de contar el partido Rentistas-Cerro, un subtítulo que decía la selección con el presidente y con un lenguaje muy lacónico, decía que bueno, había sido recibida, lo habían saludado y le habían dado la bandera. Ta. Si uno lee la crónica de Mundo Color, donde fue título y todo, y era una alcahuetería, que en el apretón de manos entre el presidente de la República y el capitán de la selección estaba la hermandad del pueblo, o esa nota era de Víctor Hugo Morales. Es decir, entonces la prensa no reflejó bien, había censura, no te podían obligar a hacer alcahueta era el que quería, pero reflejar bien la realidad no se podía. Después hubo el tercer momento. Era redactor de 9 de febrero. También, claro. Entre otras cosas. Y que tenía un financiamiento político, partidario. Y para terminar y dar la pelota a los demás, hay un tercer momento que empieza cuando los militares deciden hacer un plebiscito para proponer una constitución que ellos proponen, que es la que plebiscitamos en el 80 y que ese sí que es un caso único en las dictaduras. Se contaron los votos bien y ganó el no, digamos, se rechazó. Ellos habilitaron ahí una ventana a que hubiera algún tipo de manifestación muy minoritaria por el no, digamos, para que hubiera algún viso de legítima competencia, se habilitó. Y ahí empezaron las columnas de Tarigo en Noticias, empezó el semanario Pinar, y luego cuando ahí se tuvo que ir del Día, Tarigo, ¿no? Se tuvo que ir del Día. Más allá del sobre todo. Y no fue el único. Se acabó el semanario de la semana, que empezó a tener problemas. Bueno, ahí se abre una ventanita que se va incrementando y los semanarios a partir del 82, del 83 son grandes impulsores del retorno a la democracia. Y cuando Alfonso decía, bueno, la dictadura había perdido el sustrato político, ya había perdido la batalla política, los semanarios y la prensa jugó un rol re importante. Llegando al final en el cual el único caso de un muerto en un cuartel que es investigado, que es el caso Roslik, la prensa en dictadura publicó la autopsia y demostró que había muerto en la tortura. Eso fue en dictadura. Eso provocó que en único caso que la justicia militar procesó a dos, muy benignamente, pero procesó a dos oficiales por la muerte de Roslik, que no eran los que lo habían matado, eran los jefes de la unidad, digamos, jefe y subjefe de la unidad. Pero en fin, esos serían como los tres momentos para mí. Un primero muy chiquito, hasta que se acomoda la cosa. Luego, un momento en que la censura y me falta cuando salen los semanarios, imponen una cosa que es increíble.
la censura previa. Eso es en agosto. En el 83. O Después del agosto fracaso del Parque 2 de Hotel. Que agosto del eso, 83. no sé si saben, lo que es ellos obligaban a los medios a imprimirse y lo revisaban una vez impreso. Lo cual era un sistema nefasto en el sentido de que vos gastás mucha plata en la imprenta y en el papel y tenés que recuperarlo. Y si no te dejan salir, ellos miraban y decían, no, esto no puede salir. Vos perdías toda la plata. Medios que, es decir, ya no regía una censura tan férrea, pero ese tipo era peor, que llevó a escenas increíbles que el semanario aquí, por ejemplo, se recortó una noticia. Alfonso participó. Sí, yo era su secretario de redacción. Y se recortó toda una noticia para poder salir a la calle y poder vender el semanario, a pesar de que esa noticia era la que no era aceptada. Quiero agregar una cosita a lo de, un comentario a lo de Leonardo, no en defensa de Víctor Hugo Morales, que no es el caso, pero después del golpe en que la censura se generaliza, están todas las clausuras definitivas, subsiste una prensa que es más o menos tolerada y que en algunos casos es un agente activo en la legitimación del gobierno dictatorial, ¿no? Si vos hay estudios sobre los editoriales, en la creación de ese clima de época, ¿no? De distinguir el pasado de caos con la confianza que vivimos hoy, en la campaña, por ejemplo, contra Monseñor Partelli, en hablar de la traición de los intelectuales, en participar activamente en operaciones de la dictadura, como hacen El País y La Mañana, cuando mandan periodistas a boicotear a Wilson Ferreira en Londres, ¿no? Cuando Wilson está haciendo las denuncias para que se le suspenda la ayuda militar a Uruguay. En la publicación, después está el color local en la alcahuetería que vos decís, pero en participar en una cantidad de iniciativas, creación de la moda Cardo, por decir algo, que fue un engendro que se hizo para crear una moda nuestra. En primera página. Denuncias, bueno, es decir, hubo o sea, no se puede entender la dictadura si la vemos solo en el cuartel, ¿verdad? A la dictadura la tenemos que ver y también con la quiesencia de mucha de la ciudadanía que lo celebró. En ese sentido de ver, le pregunto a la realizadora audiovisual, ¿falta todavía documentar algo de ese otro quehacer? Algo donde hubo muchas producciones audiovisuales, mucho material de archivo sobre el proceso de la dictadura. ¿Está faltando en Uruguay algo ver, visibilizar, que las nuevas generaciones puedan comprender? Sí, yo pienso que siempre va a haber historias para contar y sobre todo, no sé, de temas para documentar me parece que hay una cantidad que incluso no solamente desde el campo del cine documental, sino también de la historia, temas que todavía no se han abordado, ¿no? La vida cotidiana, porque yo insisto en esto de ver a la dictadura como un proyecto de sociedad que nos abarcó a todos, no solamente a lo que la educación, la vida cotidiana, la producción cultural, que algo se ha discutido, hubo proyecto, no hubo proyecto, qué se hizo, y te diría más sobre algo que aparentemente se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, que es la cárcel, y no hay un estudio real de lo que significó la cárcel política como instrumento de gobierno y del rol y de la justicia militar, que fue una herramienta fundamental. Quizás la justicia militar no sea tema para una película, pero digo, de las cosas que todavía nos debemos. Y después todas las historias que van contando las nuevas generaciones, que no le preguntan lo mismo al pasado, que le preguntan los protagonistas o los hijos. Nosotros ahora, por ejemplo, acá cuando hacemos la visita con estudiantes, yo antes me refería porque los padres de ustedes, ahora me doy cuenta que les tengo que decir los abuelos, porque los chiquilines tienen 15 años. Claro. Entonces cada generación le pregunta distinto al pasado y eso hace que las historias siempre sean vigentes y que vayan surgiendo nuevas historias. Lesa, hay preguntas que el periodismo sigue sin hacerle al pasado y que quizás sigue empezando algunos relatos, con esto no te metas, o la autocensura de otra manera. ¿Ahora? ¿O considerás que no, que ya en ese sentido? Que no. Yo en principio considero que no. También depende de los periodistas. Y no son todos iguales, por suerte. Pero dos cositas sobre todo lo que se ha dicho. Primero, vos le comentabas a Virginia, yo creo que, contrariamente a lo que vos pensás y piensas muchas veces,
no hay mucho material de archivo, lamentablemente. O sea, pero no solo de la dictadura. Los canales en general, salvo cosas excepcionales, no han tenido capacidad de archivar, no solo esto, ¿no? Muchas cosas del pasado o están ya en un tipo de soportes que es casi imposible rescatar. Eso es una cosa al margen, ¿no? Tú hablabas de Víctor Hugo y Víctor Hugo siguió escribiendo en la dictadura, siguió escribiendo en el semanario del Goyo Álvarez, que según ha contado Rubén Villaverde estaba financiado por el Partido Comunista. Hay que decir todo, ¿no? Vamos a decir las cosas. A los periodistas y los medios le pasó lo mismo que a toda la gente. No eran diferentes. Sobre todo los periodistas, ¿no? A los artistas, al teatro, a los músicos, a los intelectuales, a la gente común, a los jugadores de fútbol. Nadie dejó de hacer sus actividades porque fuera la dictadura. Cada cual se arregló como pudo. Obviamente que hubo medios, como los que mencionaba recién Virginia, que se jugaron absolutamente a la dictadura. Yo en el año 73 era un chico de 15 años y recién cumplido, se tenía un programa de música en una Radio Sur, que no existe más, que era un poco la radio del rock uruguayo y demás, con el Borrizo, un amigo. Ese fue mi comienzo, medio alejado de todo lo más. Efectivamente empecé a trabajar en periodismo en el 78, primero deporte, pero yo ya estaba dentro de las redacciones y vi las cosas en el 80, por ejemplo, y algunas cosas después. Yo quiero decir que internamente, aún en los diarios que estaban editorialmente y demás a favor de la dictadura, no había posiciones unánimes. Voy a contar una breve anécdota que me parece muy ilustrativa. En el año 80, que además se usaba mucho el entre líneas entre todos los diarios y los periodistas buscábamos el entre líneas, se utilizaba no en un mal sentido, sino como ejemplo para empujar cosas que sucedían en el exterior, como la transición española para traerlas acá. Pero cuando llegó el plebiscito del 80, que yo trabajaba en la mañana, y había un ambiente interno que era totalmente contrario, la mayoría amplia de la dictadura, y incorporaba como director a Carlos Marini Ríos, que después fue ministro del Interior. Marini Ríos hizo dos o tres cosas que nos llamaron mucho la atención. Primero, pidió un aumento para todos los funcionarios, que lo dieron, y lo segundo que hizo fue un plebiscito interno. Se hizo el plebiscito, todos los funcionarios de la mañana del diario, que eran muchos, urnas cerradas, etcétera, ganó no cómodamente. Y me acuerdo que Marini entró a la redacción y dijo: si gana el sí, me cambio el nombre. Pero Carlos Marini Ríos duró muy poco, porque se pronunció por el no. Con esto es un ejemplo de que adentro los diarios también tenían sus tensiones. Y buscábamos espacios, y había espacios que quiero mencionar dos o tres, porque a veces la clausura que decía Leo fue una declaración increíble en la que Aparicio Méndez dijo casi textualmente, cuando le cortaron la ayuda militar: el Partido Demócrata de los Estados Unidos, con Kennedy a la cabeza, es el mayor aliado de la subversión. Era el presidente. Estaba grabado. Yo no estaba Carter. todavía. Carter. No, decía con Kennedy a la cabeza. Con los Kennedy a la cabeza. Kennedy. Edward. Con Edward Kennedy. Era el mayor aliado de la subversión. Entonces, claro, era por el gobierno de Carter, ¿no? Estaba grabado, las autoridades del diario comprobaron que estaba grabado, periodísticamente era un golazo. Sin embargo, los militares cerraron el diario e hicieron echar al periodista. Eso mostraba también un poquito dónde estaba el poder, realmente, ¿no? En las Fuerzas Armadas, eran las que, básicamente, por lo menos, el poder político, y sobre todo en esa época. Yo decía que se buscaban espacios. Yo ahora, en los archivos, llamados archivos del terror, me he encontrado con algunas cosas relativas a mí, muchas notas, pero dos o tres cosas que me dejaron muy impactado. Sobre todo una, que demuestra hasta dónde llegaba el control. O sea, cuando se hacía lo que se podía, me encuentro un documento, un dossier
del Servicio de Formación de Defensa sobre algo que yo había dicho en una clase de la carrera de diplomacia en la Facultad de Derecho. ¿Está? Entonces, hasta ese punto. Entonces, la verdad que me dejó asombrado, porque o teníamos un estudiante infiltrado, cosa que nos pasó claramente en un curso de periodismo, un tipo que quería que habláramos cosas que nos dimos cuenta que lo que quería era hacernos una cama. Pero nunca pensé que la facultad. O otro dossier sobre una nota que habíamos hecho con Roy Berocay en el semanario Aquí, sobre un tema de derechos humanos. O otro que hablaba de toda mi historia personal de que vivía, la dirección donde estaba. O sea, el nivel de control y de seguimiento era mayor todavía de lo que nosotros pensábamos. Se buscaban espacios. ¿Qué tema nos dio bastante espacio? Que normalmente no se analiza mucho en estos temas. La cultura y el naciente proceso del canto popular que empieza en el 87 cada vez más fuerte. Yo tengo un libro acá que lo traje, que es bien interesante, Música Popular Uruguaya, de Carlos Martins, donde hay alguna cosa mía, del CLAE, donde justamente repasa ese proceso. El tema del canto popular. Bueno, los que cantaban tenían que dar las letras durante todo un periodo en la previa, pero eso nos dio espacio. Nosotros hacíamos dos cosas, por lo menos. El suplemento dominical de la mañana, página grande, lo dirigía Mario Delgado. Con él hicimos muchas cosas vinculadas a la cultura. Y después logramos, no sé cómo, con Roy Berocay, que hablábamos el otro día de estos archivos de terror, una vez por semana salía en la mañana y otra en el diario una página de canto popular y música popular, en plena dictadura. Es más, logramos, no sé cómo, sacar, el otro día estaba hablando con la Larguanoa, me dice, todavía lo tengo, un póster de la Larguanoa Carrero y otro de Dino. Es decir, se empujaba lo que se podía. También hay un dossier sobre una entrevista a José Germán Araujo en pleno dictadura que terminó con un incidente con Roy Berocay y la policía. Pero yo creo sí que además acá estoy totalmente de acuerdo con Leo, ¿no? Yo creo, salvo ese primer periodo que él habla de la censura, creo que hay dos grandes periodos. Uno es hasta el 80, que nace Opinar. Hasta ese momento, como habían dicho, la semana del día era un cierto oxígeno, después hubo problemas, Darío se tuvo que ir, etcétera. Pero a partir del 80... La plaza también. En la Plaza de las Piedras, es Justicia, se acaba, creo que Marcos Carámbula. Es 79 aparte, es un poquito antes. Un poquito antes, así. Y ahí se empieza a abrir, y entonces se produce una explosión de los semanarios. Y entonces se empieza a decir mucho más, con un riesgo permanente, que era la permanente censura. Se censuraban los medios, se clausuraba. Una edición, 2 ediciones, 8 ediciones. Todos los semanarios fuimos clausurados. Ahora, Elisa, estamos en 2023. Sí. Y no, tú mencionabas que recién ahora estás tomando real dimensión del control que había sobre ti. Virginia... Sobre mí no era, o sea, me encontré esa cosa mía, sobre la sociedad y sobre los periodistas. ¿Sí? O sea, el control lo teníamos todos claro, ¿no? Porque, teníamos muchas señales. Pero el nivel de control, es decir, que transcribieran algo que vos habías dicho en clase. Al respecto, Virginia hablaba de la idea de todavía no tenemos muy claro cómo era esa más la vida cotidiana. Quienes nacimos después de la dictadura muchas veces escuchamos algún vecino que dice: yo en la dictadura no la pasé tan mal. De última, si vos no tenías nada que ver, no tenías militancia, no te metías con nadie, no se te metían contigo. ¿Era tan así? O aprovechando que estamos en una institución de derechos humanos, ¿qué derechos estaban en juego, Caetano, en ese momento? Y que quizás hay quienes no saben valorar o no pusieron dimensión a eso que estaba en juego bajo la lógica de si yo no era parte del meollo, conmigo no se metía. Me disculpas una línea más, porque si no dejo incompleto el panorama. El papel de las agencias internacionales fue muy importante. Las agencias internacionales no eran censuradas. Yo trabajaba en la DPA, lo cual también me daba un poco más de protección, la Agencia Alemana de Prensa. Y nosotros informábamos de todo. De inmediato informamos lo de Roslik, después de chequearlo mucho. Y además, alguna gente, sabiendo que eso era así, hacía de las agencias internacionales lugar para llevar información que en otro lado no se daba. No censuraban las agencias, tenías que dar copia
de lo que se hacía. Pero me parece que en general las agencias informaban hacia afuera muchas cosas que no se informaban. Y contado desde allá afuera hacia adentro, podríamos hablar las radios de onda corta, por ejemplo, o alguna de las radios también como una manera no recíproca. Perdón. Caetano, le preguntaba sobre esto de los derechos, esta idea de si uno no estaba en nada raro, como dicen entre comillas, no la pasé tan. Es una pregunta estupenda y tiene que ver con lo que hay que transmitir, ¿m? De generación en generación. Porque, bueno, las versiones sobre la historia siempre son múltiples, pero la historia es una sola. ¿M? Y, bueno, si a 50 años del golpe de Estado, como ocurre hoy, tenemos, bueno, visiones negacionistas sobre el golpe de Estado, la dictadura, el terrorismo de Estado, bien, siempre ocurre eso. Para eso no hay nada más persuasivo que hablar de lo concreto. El otro día participé en el Teatro Circular de una actividad a propósito de cultura y dictadura. Y bien, los teatreros, y sobre todo el teatro independiente, estaban sometidos a una arbitrariedad absoluta. Existía una figura siniestra de los servicios, cuyo nombre no real era el de Alén Castro, que también era responsable de la represión en las iglesias, que iba a pasar en la prensa, era un hombre que aparecía y decía, bueno, perdóname, Leonardo, tenemos que hablar porque tengo que hacer algunas preguntas, no sé qué. Y por ahí decía, sin constancia ninguna, no puede actuar. No puede actuar. O pedía, o iba a buscar gente para apresar en medio de esas circunstancias. Eso llevó, por ejemplo, bueno, al robo del Teatro del Galpón, que fue robado y que recién en democracia se le entregó a los propietarios. Lo mismo ocurría con los cantores populares. Muchas veces, canciones para no dormir la siesta, por ejemplo, tenían que innovar sobre la marcha, porque de la manera más arbitraria y sin constancia, decían, no, Buscaglia no puede. O esta letra hay que sacarle esta parte. Las letras, sobre todo. El carnaval. Y tantas otras expresiones. El fútbol. Yo jugué en Defensor. Julio Filippini. Julio Filippini, nosotros le llamábamos gol y medio, porque en un partido contra Nacional, en aquel glorioso campeonato que Defensor salió campeón por primera vez, un equipo que no era de Peñarol y Nacional salía campeón en el fútbol uruguayo, permítanme pequeño. Le decíamos gol y medio porque hizo un gol y le hicieron un penal, que después fue gol. Entonces, cuando terminó, Víctor Hugo Morales le hace un reportaje. ¿A quién le dedicás tu gol? Y Julio dijo, tenía 17 años, se lo dedico a mi hermano y a todos sus compañeros de Libertad. Bueno, en una sociedad en donde estaba la paradoja de que el penal del terror se llamaba Libertad, ¿no? Resulta que el padre lo estaba esperando y lo sacó de la casa y lo tuvieron 2 o 3 días, y luego el Defensor lo respaldó, con los Francini al frente, pero Julio Filippini después no pudo jugar, no jugó más. O a Pedro Grafiña, que después llegó a ser centromedio de la selección, cuando Defensor va a jugar los partidos con Peñarol contra Boca y River por la Libertadores en el año 77, cuando va a pasar por migraciones, le sacaron el pasaporte y no pudo jugar. Entonces, En Buenos Aires. En Buenos Aires. Entonces, tu pregunta, que es muy buena pregunta, y es sobre todo una muy buena pregunta para transmitir de generación en generación, en una dictadura todos los derechos de todos están en entredicho. Todos los derechos y de todos. ¿Y por qué digo de todos? Bueno, yo tuve la experiencia
terrible de ver y de investigar en lo que hoy es el archivo de la Comisión Provincial de la Memoria, que era la sede del Servicio de Información e Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Advierten ustedes que la mayor parte de los detenidos desaparecidos uruguayos fueron, en el marco de la Operación Cóndor, fueron detenidos desaparecidos, muchos de ellos en la provincia de Buenos Aires. Allí hay miles de situaciones, es un monstruo. Bueno, y ahí había un instructivo. En el instructivo se decían cosas tan ominosas como, por ejemplo, alguien que era detenido, una vez que era detenido pasaba a ser el causante. O sea, yo lo detengo a Leonardo y a partir de ahí el parte es el causante, ya no lo nombran más. El causante, que era el secuestrado, que era la víctima. Bien, obviamente, por eso hay que tener mucha profundidad en la mirada. Los registros represivos fueron hechos por los represores. De modo que nunca hay que ver un documento como si el documento dijera la verdad. Hay que interrogar al documento y hay que plantear que todo documento siempre es un documento opaco. Opaco. Pero en esa perspectiva es muy importante que los derechos más esenciales de todos están en entredicho. Por ejemplo, existía en el instructivo una referencia a una categoría de personas, que eran los criptocomunistas. Por supuesto estaban los comunistas, pero estaban los criptocomunistas. Y encontré con asombro que entre los criptocomunistas habían puesto a Jorge Luis Borges. Y que había un registro sobre una conferencia dada por Jorge Luis Borges en una ciudad de la provincia. Y luego en el instructivo decía, hay que investigar a los malos, pero también hay que investigar a los buenos, a los que están con el régimen. ¿Por qué? Porque en algún momento estos pueden cambiar de opinión. Esta idea de la arbitrariedad instituida, esta idea de la pérdida absoluta de todos los derechos, desde el derecho a la vida hasta el derecho a la expresión, hasta el derecho a la investigación, esta idea de que en puridad, por supuesto, hay quienes son objeto de una represión muy aguda, pero en esas oleadas bárbaras de represión, y hay que ver el interior del país, los interiores, bueno, en muchas cruzadas represoras caían jóvenes que no tenían nada que ver. Y eran objeto de vejaciones como la violación, ¿no? Entonces, hay que reafirmar esta idea de que en una dictadura todos los derechos están en juego y, aunque parezca raro, por supuesto, los derechos de algunos, y no por aquello de algo habrán hecho. No. Los derechos de algunos, por sus identidades políticas, estaban más en entredicho. Pero en una dictadura, por definición, están en entredicho los derechos de todos. Ahora coincido con todo, retomo una idea de Alfonso, que es, el país siguió, todo el mundo se revolvió, si seguía habiendo hospitales que funcionaban, líneas de ómnibus, fábricas, todo andaba, en principio, ¿no? Yo iba a la escuela y al liceo, yo tenía, mi primer recuerdo del golpe es mi mamá diciendo, seguí durmiendo que no hay escuela, yo estaba en tercero de escuela, ¿no? Y hice toda la escuela y el liceo en esa época. Ahora, todo funcionaba, pero son cosas que me voy dando cuenta después, porque era como era chico, digamos, ¿no? Pero el miedo estaba subyacente. Por ejemplo, recuerdo el miedo de mis padres al recibir una postal de Suecia, que era un compañero de mi viejo era bancario o había sido bancario, un compañero de banco se había exiliado y le manda la llegada de una carta de Suecia, aparte llegaban abiertas, te las daban abiertas y con un sello de que había sido abierta. Bueno, no decía nada, pero el miedo, ¿qué puede pasar con esto? Yo escuchaba la radio de onda corta, un poco más grande, ¿no? Ya cuando estaba en el liceo empecé con esa ondita, porque era una cosa media como infantil de sintonizarlas, pero hablaban de Uruguay, decían cosas que me hacían como, hablando de presos, muertos, no sé qué, yo buscaba. Pero si vos les escribías en la radio te mandaban una calcamonía y un banderín. Entonces yo les escribía, tenía la colección.
Y así le escribí a Radio Tirana de Albania y a Radio Bucarest de Rumania. Mis padres casi me matan, ¿no? Casi me matan cuando siguieron cada quien estaba. Me llegaban los banderines todo abiertos, ¿no? Si el casa sobre abierto con el banderín, la calcomanía de Radio Bucarest. Ese tipo de cosas. El liceo estaba todo prohibido, es decir, no sé, todo lo que hoy discutimos, ¿cuáles son los temas? No sé, el tema más banal, es decir, los radares, si están bien, no se podía, no había nada. Es decir, era el informativo era el anteasaduro de Casa de Gobierno y el tipo te leía una cosa que era lo que le habían dado para leer. Ese era el informativo central de la tele. Y después venía el fútbol, donde ahí sí, ahí había como una discusión, una locura, los dirigentes eran malos. Todo se centraba en el fútbol, es decir, estaba todo prohibido, era todo muy aburrido. Los libros, de los profesores, vos tenías un profesor del liceo que de repente dejaba de ir al otro día. Y vos no sabías qué había pasado, y nadie te explicaba. El tipo era tu profesor, a mí me pasó con uno de geografía, con uno de literatura. Lo habían destituido, había habido presos, no tenías idea y nadie te explicaba. Es decir, no había una explicación, simplemente venía otro. Rarísimo. Los libros te decían, hay que leer este libro, y hacían mucho hincapié. Por ejemplo, en historia eran Schurman y Cooligan, y había que comprar. Y yo tuve la suerte de tener en cuarto, quinto y sexto a Mena Segarra, un gran profesor de muchas generaciones. Él era bueno, Gerardo tiene, ahora digo, muchos libros de Mena Segarra, tiene la biografía de Aparicio, en fin, mucho, muy blanco. Y él desafiaba eso, y agarraba los libros de Schurman y Cooligan y los reventaba contra la pared. Y decía, esto es un aborto a la naturaleza, y lo tiraba así. Y decía, vayan a Tristán Narvaja y compren los de Traversoni. El Traversoni estaba censurado y después fue senador colorado en la primera legislatura. Y nosotros quedábamos, no podíamos creer, ¿entendés? No podíamos creer porque la rebeldía estaba como censurada. Es decir, ver un tipo rebelde ante algo, es decir, y era somos una generación que no habíamos tenido parte en nada, tampoco en la etapa previa, de la cual creo que algo también deberíamos hablar, en la cual Uruguay había descreído de la democracia, o había optado por la violencia política también. No teníamos nada que ver con nada, nos había tocado ese yunque arriba, espantoso. Yo fui preso una noche entera porque en una despedida de un amigo que se iba al Uruguay quisimos sacarnos en la dictadura, ¿no? Una foto en las garitas policiales que hasta hoy existen, estas Art Deco, ¿no? No, Art Deco no, ¿cómo se llama? Estilo Miami, ¿cómo es ¿Modernista o Art Deco? ¿Art Deco? No, Art Deco no, Art Nouveau. Art Nouveau. Tienen el escudo. Entonces nos subimos arriba para sacarnos una foto con el escudo de Uruguay, porque se iba todos en cana, una noche entera en cana, por subir en un techo de una garita. Nadie te explicaba nada, era todo miedo, represión así, para alguien que no tenía nada que ver. Mis padres se cuidaban mucho, en fin, lo que te estoy diciendo no tenía nada que ver con la política. O sea, creo que es un elemento que para tu pregunta, era muy aburrido, había mucho miedo. Y no veías una perspectiva, porque en un momento era todo dictadura, en todos, no había tampoco una... Por eso cuando en el 82 ahí se abre y empieza a ver, íbamos todos a los actos políticos de todos, no importaba de qué fueras, y había una gran hermandad en cuanto a eso de defender la democracia, de la cual se había descreído, que es algo creo que tenemos que decir, y se la había pintado como una porquería, una cáscara vacía, todo eso, la fresca. ¿Cómo esto que ahora empezamos a entrever, esto que ahora empezamos a intuir que puede ser, era una porquería? Era una maravilla. Así es como lo viví yo. Digamos. Pasaban cosas raras, nadie te explicaba nada. Al mismo tiempo el país seguía andando, decís vos. Y qué pasaba en el antes, ¿no?, del golpe de Estado. Para darle paso a Martínez, tú has investigado mucho esta idea, este concepto del nuevo Uruguay, nuevo país, que un poco instauró la propaganda, ¿no?, golpista. Esta idea de, había un viejo Uruguay, el Uruguay de los políticos corruptos, el Uruguay de la guerrilla, el Uruguay de los problemas económicos o lo que fuese. Estamos proponiendo un nuevo Uruguay y en defensa de las instituciones. A tal punto que cuando a Pinochet, en el caso chileno, se le pregunta sobre si él es una persona demócrata, él dice, soy demócrata a mi manera, ¿no? Digamos, esta idea, ¿no?, de siempre un discurso muy asentado en lo nuevo, pero con los viejos títulos. Hoy, donde a veces se repiten también esta idea de lo nuevo, yo no soy parte del político, de la casta política, no soy parte
de lo nuevo, hemos aprendido algo y te doy con ese pie también para complementar lo que querías de ahora. Sí, no, los recuerdos personales que comparte Leonardo también son los míos, ¿no? Soy un poco mayor que vos. Estudié en dictadura, estaba en segundo año de liceo, pero todo esto que estamos viendo en este último tramo también es muy elocuente de la sociedad y el proyecto de la dictadura, ¿cuál fue? Que es mucho más de lo que aún discutimos, ¿no? Que se puede seguir discutiendo, las responsabilidades episódicas y las causantes profundas, que es el tipo de sociedad que se buscó instaurar, que vos la representás bien en el liceo. O sea, la juventud era promesa y amenaza. Amenaza de ser los cuadros de la subversión y promesa de la juventud del Nuevo Uruguay, una juventud despolitizada, una sociedad donde el conflicto era subversivo. ¿tá? Y eso me parece que tiene que ser un aprendizaje, y un poco retomo lo que planteaba Gerardo al principio. La idea que tenía la dictadura era una sociedad sin política, donde la armonía entre el trabajador y su patrón, entre los hijos y los padres, entre la mujer y el marido. O sea, todo era una cuestión de un optimismo que uno lo ve en la publicidad del Nuevo Uruguay, un Nuevo Uruguay próspero que confía del desarrollo, donde no hay una dimensión colectiva. Y la propaganda sobre el 1 de mayo es clarísimo, es el día del trabajo, ¿no? Y a lo sumo del trabajador. El plural no está, y es un día de reflexión, no de lucha. Entonces, ahí hay, en ese Nuevo Uruguay, que fue una construcción propagandística, artificial, que estaba en todos lados, ¿no? En los textos, en la propaganda que hacía la dictadura, y también se sumaban las empresas. Era como que había nacido una nueva era que además estaba se protegía del exterior, donde todo era, bueno, nuestros vecinos era todo dictadura, pero sobre todo las democracias europeas habían sucumbido al terrorismo, no se sabían defender, y nosotros teníamos seguridad y desarrollo. Y eso fue el clima de época en el que vivimos, ¿no? Y después esta cultura del miedo que se fue instalando, donde entre los temas que también se podrían documentar es el rol que jugó la delación. Y los archivos nos dan mucho de eso, ¿no? Un mini paréntesis, puede parecer frívolo, pero cuando, vos preguntabas al principio qué quedó de la dictadura. En los años que trabajé en el país trabajaba Ramón Mérica, un gran periodista que había hecho toda su carrera en la dictadura. Mérica muy de cronista social, de la vida social. Y Mérica sostenía, te lo aseguraba él decía que los uruguayos de hoy, invitamos mucho menos a nuestras casas que otros pueblos, digamos, ¿no? Es decir, a gente a cenar. Y él sostenía que eso venía todo de la dictadura, así que había quedado un miedo a, bueno, si vos recibís a alguien en tu casa vas a hablar con libertad ante otra familia, ante otros invitados, pero bueno, a ver tu casa. Va a ver tu casa, los libros que tenés, porque estaban libros prohibidos, los discos que tenés, los cuadros que tenés. Sostenías que era una herencia. La falta de vida social que supuestamente tenemos. Lo recuerdo como las entrevistas eran fantásticas, todos los domingos en el diario El País. Gran periodista. Ahora, se nos está yendo el tiempo, me consta que tenemos varios comentarios y quedan preguntas. Cerramos con Lesa, que tiene el comentario, y le hago una pregunta del público para no ser yo quien censure. Pregunta a alguien, familiares, habla de la organización, ¿no? Sí. A la vez de memoria, justicia y verdad, ¿contribuyó a mantener la paz entre nosotros, esa paz que estábamos hablando de la seguridad? Lo que pasa es que ahí ponemos de vuelta no creo que el planteo sea ese. Yo creo que contribuye a la búsqueda de la verdad y a la búsqueda, digamos, si hay alguien que tiene derecho a buscar la verdad, son los familiares. Entonces me parece que ha contribuido al intento reiterado, con gran tesón de la búsqueda de la verdad. No me parece que haya contribuido tampoco a la no paz. Es decir, me parece que no es tampoco se puede decir la función de
de esta organización la búsqueda de la paz o la no paz, ¿no? En menos de lo que cabe en un tuit, reflexión final. No, déjame decir dos cositas. No tengo tweet, así que no sé. No sé qué es. No sé lo que es. No, yo quiero decir que, a ver, en esto de la sociedad había como dos niveles. Había un nivel subterráneo sobre el que la mayoría de la gente durante muchos años no sabía nada. Esa es la verdad. El tema desapareció de todo. Involucraba a los que estaban directamente involucrados. Involucraba a un círculo bastante más restringido. Ese mundo subterráneo, siniestro, había otro mundo arriba, en el que para la mayoría de la gente las cosas transcurrían normalmente. O sea, la gente iba a su trabajo, trabajaba, los hijos, con todas esas limitaciones. Y por lo menos el periodismo con un problema grave, y es que no había límites claros. No había establecido una regla sobre esto se puede hablar y sobre esto no. Lo que llevaba sobre todo a los medios a una autocensura muy importante. Hay mucho de decir, pero quiero decir dos cosas, así es para cerrar. Una que estaba en el planteo que nos habían dicho de las preguntas, pero no fue hecha explícitamente, que ¿qué de la sociedad uruguaya actual no se explica sin la huella de la última dictadura? Ya hemos hablado de desaparecido todo, pero para mí un tema que estuvo subyacente y sobrevolando, en palabras del general Sereni, para mí una de las cosas más importantes es la revalorización de la democracia en actores de todos los sectores de políticos. Lo dijo de algún modo Gerardo, con otras palabras al principio. Reconocer que la democracia y la libertad son fundamentales para vivir. Me parece que eso increíblemente es un producto de la democracia. En cuanto a eso de la dictadura, no la pasé tan mal, si no hacía nada raro. Coincido, lo quiero decir nada más, totalmente, qué derechos se ponen en juego. Lo que dijo Gerardo refleja totalmente todos los derechos. Unos más, otros menos. Esa sociedad que vivía por arriba, ignorando lo que pasaba por abajo, también veía afectado su derecho a la información, a un montón de cosas, a la formación. Te podías pasar como pasó a mí, yendo a un cine a ver Woodstock por quinta vez, pasar en un muro 30 minutos, te estaban apuntando mientras buscaban tus antecedentes, o pasar una noche en la cárcel. Derecho a reunión. Por una noche en la cárcel porque estabas caminando con un amigo chileno y todas esas cosas. O sea que, nada, simplemente hay muchas anécdotas e historias para contar. ¿Alguien necesita un comentario final? Pero, estamos bien así. No, pero yo le digo que para mí la gran huella, paradójicamente, es la revalorización de la democracia por parte de todos los sectores. Un poco, termino yo por lo menos con lo que había empezado Gerardo, más o menos conceptualmente, no con la misma palabra. ¿Puedo decir algo fuera del ¿Cómo tweet? no? Cortito. No, quiero retomar la pregunta. No es un contrapunto con Alfonso de ninguna manera. Los familiares tienen derecho a saber dónde están los desaparecidos, pero todos tenemos derecho. No privaticemos Yo la no digo causa. que No, no, ¿eh? dije Digo que que no no. era No. contrapunto. No. Viste que me cuidé. Dije no es contrapunto. La existencia de desaparecidos nos lesiona a todos. El secreto de las Fuerzas Armadas nos lesiona a todos. Es un derecho de los familiares y es un derecho de la sociedad. Por eso está la consigna de familiares, de todos somos familiares. Quiero decir que para mí Familiares es una organización ejemplar que no tiene como tarea sostener la paz, pero que la manera en que han sostenido su reclamo, con la constancia, la dignidad, la moderación y la firmeza, es un factor de paz. Acá nunca hubo un exabrupto de parte de familiares y estoy pensando en el relato, discurso, intervención que hizo Karina Tassino en el Parlamento, que es para mí un ejemplo de lo que ha sido la posición de familiares. Y ahora voy al tuitito. No, pero estoy de acuerdo ¿Estás de acuerdo? que el modo de actuar ha sido una contribución. Y después, que no, yo lo creo, no creo en esto de las enseñanzas, porque la humanidad aprende muy poco de sus catástrofes, de sus errores. No quiero ser muy pesimista, pero lo soy. Sí, pero sí que no hay derechos adquiridos, que no hay derechos que son bienes adquiridos, que los derechos los individuos y las sociedades los pierden y los ganan, los pierden en determinados momentos, y que la forma de defenderlos es con pensamiento y con acción. Si no, no hay Estado que
per se sea el garante pleno de los derechos si no hay acción ciudadana, y me parece que eso, junto con lo que decía Alfonso y planteaba Gerardo al principio, es en todo caso algo que vemos con claridad ahora y que quizá antes no estaba tan claro. Yo pienso, el tuit mío es lo que dijo Alfonso: salimos de la dictadura convencidísimos y absolutamente monolíticos los partidos, los movimientos sociales, de que la democracia era un bien que habíamos perdido y que nunca más deberíamos volver a perder, que era la base y que no había razón, como dijo Gerardo al principio, ninguna razón para no cuidarla, no respetarla, no manejarnos dentro de sus límites. Eso creo que era algo monolítico, que se notó mucho. Creo que hoy mucha gente ha fallecido de esa época, mucha gente se está volviendo vieja, y hay mucha gente mucho más joven que no la vivió. Si yo estaba en tercero de escuela, pienso, por ejemplo, el presidente de la República tiene 10 años menos, es decir, prácticamente le habrán contado, pero seguramente no vivió poco. Y bueno, y hay mucha gente mucho más joven que él. Entonces, creo que lamentablemente un poco de esa convicción colectiva, yo la veo flaquear en algunos lugares. Veo gente que no tiene esa convicción con la cual salimos todos de la dictadura, y me preocupa. No porque me crea superior a esa gente, sino porque me parece que es fruto de no haberlo vivido, no tener tan firme esa certeza que tenemos lo que lo pasamos, que es algo que hay que cuidar al máximo. Sí, es totalmente convergente. Esa validación colectiva de la democracia como sistema de convivencia establece reglas, pactos para el disenso y una visión radicalmente no violenta. La violencia no puede ser un instrumento de la lucha política, para nadie. Y en ese sentido, y esto es muy central, yo estoy preocupado. ¿Por qué? Y bien, porque el Uruguay no es una isla. Esa vocación isleña de los uruguayos respecto... No, en Uruguay no pasa. Bueno, pasó. Y la democracia no se construye de una vez y para siempre. La democracia hay que regarla todos los días, hay que cuidarla todos los días. Y muchas veces se descuida con un agravio. Y estamos naturalizando una política del agravio. Se descuida con una mentira. Se descuida con un cercenamiento naturalizado de la pérdida de derechos. En eso tenemos que ser intransigentes, es lo único, en ratificar esto, porque el terrorismo de Estado, ¿qué finalmente es? No es un desborde represivo, es un proyecto ideológico que lo que busca es justamente congelar a las sociedades. Por eso, la democracia es pensamiento y acción colectiva, cotidiana, y eso, en medio de toda la diversidad de opiniones sobre todos los temas, nos tiene que acumular, nos tiene que unir en un pacto central que tiene que ser nuestra primera definición, que es el pacto para el disenso, en donde la libertad que más vale es la libertad del que piensa distinto. Y nadie, venga de donde venga, puede arrogarse el derecho de quebrantar las reglas constitucionales. Gracias por habernos acompañado en este conversatorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos a 50 años del golpe de Estado.